Principios generales de reconstrucción de tejidos blandos. Como todo procedimiento quirúrgico, la reconstrucción de tejidos blandos tiene indicaciones, contraindicaciones y principios básicos para que pueda llevarse a cabo. Durante este tema abordaremos cuáles son los pasos a seguir antes, durante y después de una cirugía de reconstrucción de tejidos blandos. Además, utilizando como ejemplo al colgajo plantar medial dentro de los procedimientos de reconstrucción en el pie y el tobillo. Equipo quirúrgico. Los recursos humanos que conforman un equipo de reconstrucción de tejidos blandos no difieren en gran medida de cualquier equipo quirúrgico de cualquier especialidad. En términos generales, se requiere 1 o 2 cirujanos, un anestesiólogo, un asistente quirúrgico y un instrumentista. Y personal circulante de los diversos materiales que se usarán. La cantidad de personal puede variar según el caso clínico que se presente y la decisión del equipo. Por ejemplo, si quisiéramos disecar un colgajo plantar medial pediculado para dar cobertura a un defecto cutáneo en la planta del pie, con la cantidad de personas previamente mencionadas es suficiente. Sin embargo, si se quisiera utilizar un colgajo plantar medial para cobertura de defecto cutáneo en la cara volar de la mano, es posible utilizar 2 equipos quirúrgicos simultáneos. Un equipo preparando el defecto cutáneo y vasos sanguíneos receptores en la mano y vasos sanguíneos receptores de la mano. Entonces, un equipo preparando el defecto cutáneo y vasos sanguíneos receptores de la mano afectada y un equipo disecando el colgajo. Esto por lo general dependerá de cómo se sienta más cómodo el equipo quirúrgico, si con un solo equipo realizando la cirugía por etapas o 2 equipos realizando los procedimientos simultáneamente. Lo particular que tienen los equipos de reconstrucción de tejidos blandos de extremidades es que los cirujanos pueden ser cirujanos plásticos como cirujanos ortopédicos, ambos con entrenamiento en microcirugía reconstructiva de extremidades. Ya se ha reportado en un estudio de reconstrucción de tejidos blandos realizadas por cirujanos plásticos y por cirujanos ortopédicos. No presentan diferencias estadísticamente significativas en los resultados. El resto del equipo quirúrgico preferiblemente debe tener formación o experiencia en este tipo de casos y cirugías. Con respecto a los recursos materiales, el instrumental quirúrgico no varía del requerido para una cirugía de partes blandas del pie y tobillo. Para la disección de colgajo no se requerirá algún instrumental especial más allá de aquel con el que el cirujano se sienta cómodo para realizar disecciones quirúrgicas. Si existen instrumentos especiales como los expansores de injertos de piel, dermatomos, entre otros, que son propios de los procedimientos de reconstrucción de tejidos blandos, sin embargo, la falta de este instrumental no es razón de contraindicación de la cirugía, ya que, como veremos en los próximos temas, se puede realizar diversas técnicas con el instrumental básico para suplir la función del instrumental especial. Evaluación del paciente. Al tener el primer contacto con el paciente, un interrogatorio de la posible causa o mecanismo que generó el defecto cutáneo, así como de sus comorbilidades, alergias, hábitos, medicamentos que toma, especialmente anticoagulantes, y expectativas de frente al procedimiento reconstructivo, brindarán una orientación importante sobre el tratamiento a brindar. Al examen físico, la inspección muestra el estado trófico de la pierna. Cualquier cambio distrófico de la piel causado por la insuficiencia venosa, cicatrices de operaciones o lesiones previas y cualquier signo inflamatorio. La ubicación de la úlcera puede dar una pista sobre su origen. Las úlceras venosas ocurren predominantemente en el sitio medial.
En heridas crónicas debe tenerse en cuenta la posibilidad de un carcinoma epidermoide, úlcera de Majorlich en la cicatriz. Es obligatoria la palpación de pulsos en la ingle, la rodilla y el pie. La temperatura del pie afectado en comparación con el pie sano puede ser un indicador de alteración de la perfusión. Las pruebas vibratorias y la sensibilidad pueden detectar signos de polineuropatía. Si hay alguna indicación de enfermedad vascular, las piernas del paciente deben elevarse y los pies deben vigilarse para detectar palidez. Bajar las piernas provoca hiperemia en 15 a 60 segundos. La hiperemia se retrasa en la insuficiencia arterial y las venas permanecen colapsadas, es decir, debe realizarse una evaluación integral de la extremidad afectada, no solo del defecto cutáneo. En cuanto al defecto cutáneo, es necesario documentar las siguientes características: localización específica, tamaño, estructuras expuestas, signos de flogosis, descargas, olor, características del tejido expuesto y de los bordes de la piel, necróticos, infectados, desvitalizados, etc. Los paraclínicos hematológicos serán solicitados basándose en los preoperatorios pertinentes, prestando especial atención a los tiempos de coagulación y plaquetas, ya que estando alterados pueden influir en la vitalidad del colgajo a realizar, especialmente si se realiza un colgajo libre. Los estudios de imagen tienen gran utilidad en la actualidad, sobre todo para la evaluación del estado vascular, tanto en la extremidad afectada como de la zona donante, si se pretende realizar un colgajo libre. Entre los estudios de imagen más utilizados están la ecografía Doppler, arteriografía, angiotomografía y angioresonancia. Prácticamente pueden usarse en ese orden cuanto más información se requiera para realizar una adecuada planificación preoperatoria. Existen centros que usan de rutina angiotomografía preoperatoria, así como la ecografía Doppler minutos antes de la cirugía para identificar y localizar vasos, donantes, perforantes, receptores, etc. Incluso hay herramientas intraoperatorias como la indocianina verde, ICG, que permite evaluar la perfusión del colgajo y tomar decisiones intraoperatorias sobre la viabilidad o no del procedimiento. Habrá pacientes en los que será necesario realizar procedimientos de revascularización o controlar las patologías de base para poder asegurar el mejor pronóstico de la cirugía de reconstrucción. Una vez tomados en cuenta todos los aspectos previamente mencionados, se podrá tomar una decisión con respecto al procedimiento de reconstrucción que un paciente amerite. La primera decisión será si el procedimiento en definitiva se puede realizar o no. Por lo general, estas cirugías son de larga duración, de sangrado considerable cuando no se toman las medidas adecuadas y que generan un estrés importante para el paciente. No hay contraindicaciones absolutas para decidir si se reconstruye un defecto o no, pero sí para procedimientos de reconstrucción en específicos. Y en los próximos temas revisaremos las indicaciones de cada colgajo y los escenarios con los que podríamos encontrarnos para así omitir o realizar estas intervenciones. A continuación, revisaremos la anatomía, diseño y técnica quirúrgica del colgajo plantar medial como ejemplo de procedimientos de reconstrucción de tejidos blandos en el pie y el tobillo. Anatomía. La arteria tibial posterior se divide en las arterias plantares medial y lateral bajo el origen del aductor alucis, del tendón
del abductor alucis. La arteria plantar medial, como una rama terminal más pequeña, discurre entre el abductor alucis y el flexor digitorum brevis. En la base del primer hueso metatarsiano pasa a lo largo del lado medial del dedo gordo del pie y se anastomosa allí con la primera arteria metatarsiana dorsal. La arteria plantar lateral, como la rama terminal más grande, discurre de medial a lateral oblicuamente por debajo del tercio proximal del flexor digitorum brevis, donde irriga este músculo. Luego continúa distalmente entre el flexor digitorum brevis y el abductor digiti minimi para unirse al arco plantar profundo. La arteria plantar medial es el vaso que irriga este colgajo. El nervio plantar medial, la división terminal más grande del nervio tibial, acompaña a la arteria plantar medial. Sus ramas cutáneas inervan los 2/3 mediales de la suela. Las ramas neurovasculares cutáneas que inervan esta área se desprenden de los haces neurovasculares plantares medial y lateral y de las hendiduras entre el abductor alucis, el flexor digitorum brevis y el abductor digiti minimi. Se curvan alrededor de los bordes medial y lateral de la fascia plantar hacia la piel. Entonces las estructuras que conformarían el pedículo de este colgajo son la arteria plantar medial con una o dos venas concomitantes y el nervio del mismo nombre si se desea un colgajo neurotizado. Sin embargo, no se utiliza el tronco principal del nervio, sino su rama cutánea. Diseño del colgajo. Antes de realizar el diseño debemos considerar si el colgajo plantar medial es realmente el indicado para el defecto que deseamos cubrir y si el paciente está en condiciones de realizar este tipo de colgajo. En el gráfico 2 observaremos las indicaciones y condiciones adecuadas para realizar esta cirugía. Sería un algoritmo de manejo de defectos de la cara plantar del pie con colgajo plantar medial. ¿Okay? Tenemos la parte de arriba del algoritmo, defectos cutáneos en cara plantar del pie que no admiten técnicas de baja complejidad, especialmente en la superficie de apoyo del calcáneo. Tenemos defectos de pequeño tamaño y defectos de gran tamaño. Los de pequeño tamaño son de 5 por 5 milímetros y los de mayor tamaño de 6 por 10. ¿Okay? Los de pequeño tamaño, pacientes sin compromiso de arteria tibial posterior, arterias plantares ni dorsal previa. Si es así, sí, se le hace un colgajo medial. Pero si el defecto es de gran tamaño, se debe hacer un colgajo libre. ¿Okay? O si el de pequeño tamaño tiene un compromiso arterial o de las arterias plantares o de la dorsal peria. ¿Okay? Entonces, de pequeño tamaño, colgajo plantar medial, defectos grandes, un colgajo libre. Como observamos en el gráfico, se sugiere realizar este colgajo para cobertura de defectos de hasta 5 por 5 centímetros, ya que mientras más grande el colgajo, mayor el riesgo de congestión venosa del mismo. Pero en el caso de este colgajo también es probable que si se realiza de gran tamaño sufra necrosis por isquemia debido a que el territorio irrigado por el plantar medial no es tan amplio como el del plantar lateral. Aquí vemos una figura en donde hay una imagen de angiosomas de la cara plantar del pie, observándose el territorio de la arteria plantar medial en azul y compárelo con el territorio de la arteria plantar lateral en rojo.
Otra condición muy importante es el funcionamiento adecuado de las arterias que irrigan el pie, así como la arteria fuente de la plantar medial, como lo es la tibial posterior. Esto puede ser evidenciado mediante Doppler vascular o ecografía Doppler. Se debe considerar entonces optar por otro colgajo en pacientes que presentan un trauma importante, quemaduras, proceso infeccioso o cualquier condición patológica alrededor del malleolo medial y planta del pie que pudiera afectar la permeabilidad y perfusión de las perforantes de este colgajo. Ahora bien, si el paciente presenta la indicación y condiciones adecuadas para realizar el colgajo plantar medial, podremos iniciar el diseño del mismo. El diseño del colgajo representa la parte más importante de la cirugía. Se podrá tomar tanto tiempo como sea necesario para ejecutar el diseño del colgajo. Una falla en este paso representa el fracaso de la cirugía. Los pasos para diseñar el colgajo plantar medial son los siguientes. Identificar la arteria plantar medial. Este paso debe ser realizado con Doppler vascular o ecografía Doppler. Se debe marcar el malleolo medial y localizar la arteria tibial posterior y seguir su trayecto hacia la planta del pie. Posteriormente, localizar la arteria plantar medial en el área sobre el primer metatarsiano y trazarla desde el talón hasta la cabeza del metatarsiano. Es conveniente marcar todo el trayecto, realizar medición del defecto cutáneo, largo por ancho. 3. Utilizar la medida del largo del defecto cutáneo para planificar la longitud del pedículo y el pivote del colgajo. Esta maniobra es similar a la descrita para los colgajos similares reversos y supramalleolar lateral, que los veremos más adelante. Realizar el marcaje completo del colgajo. Ya se debe tener las medidas del largo previamente marcadas, ahora se procede a marcar las medidas del ancho. En base a estas 4 medidas, dibujar el colgajo que finalmente dará la cobertura al defecto cutáneo, y el colgajo debe ser dibujado procurando que el trayecto del pedículo esté ubicado en el medio del mismo. Se sugiere escribir sobre la isla del pie del colgajo las medidas del mismo para facilitar la documentación del caso. Técnica quirúrgica. Disecar este colgajo es un procedimiento sencillo, mientras que se cumplan con las marcas del diseño y se conserven los componentes del pedículo. El defecto cutáneo a dar cobertura, como toda zona receptora en un procedimiento de reconstrucción, debe haber sido previamente debridada y no presentar tejido necrótico ni signos de infección. Los pasos de la técnica quirúrgica son los siguientes. Posición del paciente. La posición más cómoda para la disección es de cúbito prono. Sin embargo, también es posible realizarla en decúbito supino con la cadera en rotación externa y la rodilla en flexión de 30 a 90 grados. Colocación del torniquete en el muslo ipsilateral. Realizar esta cirugía sin mango de isquemia en la extremidad dificulta la disección. Diseño del colgajo. Realizar cada uno de los pasos descritos en el diseño. Recuerde que este es el paso más importante de la cirugía. Insuflar el torniquete. Iniciar la disección del pedículo. Se debe realizar una incisión en el borde distal del colgajo, en el colgajo planificado, alcanzar la fascia plantar y dividirla transversalmente. El haz neurovascular plantar medial, se identifica en la hendidura entre el adductor hallucis y el flexor digitorum brevis, y los vasos se dividen y se ligan.
Realizar la elevación del colgajo planificado. Para realizar la elevación del colgajo planificado, inicie la elevación con el borde medial, por el borde medial o lateral. Identifique el paquete vasculonervioso, protéjalo y manténgalo incluido en el colgajo. Una vez hecho esto, realice la incisión en el borde contrario al que haya iniciado. Eleve el colgajo de distal a proximal. Realice la incisión del trayecto de la arteria plantar medial y el trayecto ya debe estar marcado previamente durante el diseño y la disección debe tener dirección hacia la cara posterior del maleolo medial. Mediante esta incisión se debe seguir al paquete vasculonervioso hasta su origen. Durante esta disección el abductor alucis debe ser dividido. A diferencia de los colgajos estudiados previamente, el sural reverso y supramaleolar lateral, en este colgajo no se realiza la elevación de un pedículo rodeado de una gran cantidad de tejido adiposo. En este colgajo se realiza la elevación del pedículo vasculonervioso, se realiza con realizar la elevación del pedículo vasculonervioso basta. 8. Desinflar el torniquete, verificar la irrigación del colgajo, realizar hemostasia adecuada. Es de vital importancia que no permanezcan vasos sangrando, tanto en la zona donante como en el colgajo. 9. Rotación del colgajo y cobertura del defecto cutáneo. Cierre primario de los colgajos de piel elevados para disección del pedículo. Se sugiere antes de final de cierre colocar un drenaje de succión cerrado, un portovac de 1/8. Cierre primario de la zona donante del colgajo o cobertura con injerto de piel si no es posible realizar cierre primario. Tomar las medidas necesarias con el injerto como descritas en el tema correspondiente del presente módulo. No es frecuente que la zona donante cierre de forma primaria, debido a que esta es una zona en la que la piel carece de elasticidad. Debe estar preparado para injertar la zona donante. Colocación de múltiples drenes por debajo del colgajo, colocación de gasas parafinadas sobre todos los bordes del colgajo y las incisiones realizadas durante la cirugía. 14. Cobertura de la zona operatoria con apósitos estériles, preferiblemente húmedos. Colocar la férula si el caso lo amerita, o un vendaje blando abultado. Aquí tenemos una imagen posterior a la elevación del colgajo del pedículo. Fue seguido en su trayecto a través de una incisión realizada para el maleolo medial. La foto fue tomada en caso del servicio de ortoplastia del Instituto Ortopédico Risotti en Bolonia, en Italia. Los cuidados postoperatorios están destinados a evitar a toda costa compresión del pedículo. La medida más común es solicitar al paciente que permanezca en decúbito prono, especialmente si el defecto se encuentra en el talón. Si el paciente necesita modificar su posición para comer, beber o evacuar, se debe mantener la pierna elevada, preferiblemente colocando una serie de almohadas debajo de la rodilla. Es importante educar al paciente sobre en qué zona se encuentra el pedículo y que evite comprimir el mismo. Además, se debe verificar la descarga de los drenajes y evaluar el colgajo cada 24 horas. A las 48 horas, si ya los drenes no presentan descarga activa, pueden ser retirados y se presenta una evolución satisfactoria. Si se presenta una evolución satisfactoria, el paciente puede ser enviado a su domicilio. La próxima evaluación y cura
será a los 7 días del postoperatorio. Durante todo este tiempo, se sugiere al paciente mantener la pierna elevada. A partir del 7º día, se podrá bajar la pierna por al menos 5 minutos 3 veces al día, permitiendo rehabilitación de rodilla y tobillo. Se sugiere retirar los puntos de piel a los 14 días. Una vez cicatrizado el colgajo, no es necesario realizar otra medida sobre el mismo y ya el paciente se puede movilizar de manera normal. El resto de medidas postoperatorias son las mismas para el colgajo sural reverso. Las complicaciones como necrosis por isquemia o congestión venosa y su manejo también son similares a las del colgajo sural reverso. Eso es en el tema 6. Otras complicaciones que se observan con frecuencia son la infección del sitio quirúrgico, descisencia de la herida operatoria, pérdida del injerto en la zona donante. Sin embargo, estas son consideradas complicaciones menores en relación a las mencionadas con anterioridad. El neuroma del nervio plantar medial en la zona donante también está descrita como complicación. Para evitar esto, se debe realizar un corte preciso del nervio durante la disección e intentar introducir el borde distal en medio de la musculatura plantar. Gracias, fue largo, pero se deja colar.